Aunque tengan 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todos decimos al Señor: levanto mis manos, aunque no tengan fuerza. Dile al Señor: levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, nuevas fuerzas tú. Todo esto es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Queremos dar la bienvenida a aquellos que nos contactan por medio de las diferentes redes sociales. Queremos presentar el predicador de esta noche, es nuestro hermano pastor Clemente Eliseo Laínez. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta noche, tarde? Amén. Es un privilegio para mí en esta hora, amén, ser el portador de la palabra del Señor. Gloria a Él. Y le quiero invitar a que abra la Escritura en 2 de Samuel, capítulo 21. Gloria al Señor. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, vamos a leer versículo 15 al 17. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tienen, hermanos? Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17. Segunda de Samuel, una vez más, 21, 15 al 17. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Todavía creo que hay algunos, no los escucho a todos decir amén. Amén. Pero lo vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon
con los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual es viva, la cual es eficaz, oh Dios, la cual llega, oh Padre Celestial, a cada uno de nosotros con un propósito. Rey soberano, en esta hora, Señor, que estamos aquí, Señor, reunidos, esperando, Señor amado, de que seas tú el que hables a cada uno de nosotros, que hables a nuestra necesidad, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces, oh Dios, lo que cada uno de nosotros traemos en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor amado. Y en el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios, que esta palabra, Señor, que recibimos en esta hora, Padre, sea de aliciente para nosotros, sea, Padre bendito de la gloria, de fortaleza para nuestra alma y nuestro espíritu, oh Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús, oh Rey, a ti sea la gloria y la honra, Padre. Reprendemos, Padre bendito, todo espíritu antagónico, Señor amado, y lo llevamos cautivo en obediencia al pie de la cruz, oh Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, oh Dios, a ti sea la gloria y la honra, Padre celestial. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Amén. Mientras meditaba en esta historia, sé que pocas veces tal vez hemos hablado o hemos predicado acerca de esto, pero la importancia que como hermanos debemos de tener hacia el otro. Si bien vemos esta historia, dice la Escritura que salieron a la guerra una vez más contra los filisteos. Y sale David y sus hombres, o sus siervos, dice ahí la palabra. Pero dice la Escritura que en un momento de la batalla viene David y se cansa. Llega el cansancio a este hombre. Ya él no era un muchacho de 16, 17 años, el cual experimentó en algún momento de su vida el haber derrotado un gigante. Ya no era él aquel muchacho que le cortó la cabeza a Goliat. Él ya era un hombre. Pero a través de los años él había obtenido experiencia en la guerra. Él había obtenido experiencia peleando con hombres. Pero ahora vemos a este varón, siendo él el rey, que fue a la guerra y se cansa o se cansó. Y en ese cansancio vemos nosotros que aunque él había experimentado en su juventud el haber matado a un gigante, venía un gigante sobre su vida. Venía alguien para matarlo, dice la palabra. Y era otro
de la descendencia de los gigantes. Pero vemos nosotros que aparece este varón, Abisai. Y cuando empecé a investigar quién fue Abisai en la historia, fue un hombre o fue una persona muy importante en la historia o en la vida de David. No solamente porque fue uno de sus valientes, pero Abisai fue un hombre fiel a David. Fue un hombre que estuvo siempre al lado de David. Cuando el rey Saúl lo perseguía, ahí estaba Abisai con David. Cuando David entra a la cueva, si usted ha leído la Escritura y conoce la Escritura, donde estaba Saúl descansando en algún momento, dice de que ahí estaba Abisai con David y le quería, como diría nuestro hermano Federico, le quería dar corte, ¿verdad? Le quería dar vuelo a Saúl. Pero viene David y le dice, espera un momento, no podemos tocar al ungido de Jehová. Entonces vemos que Abisai era un hombre de convicciones. Era un hombre fiel a quien él servía. Era un hombre que se mantenía firme al lado de aquel hombre que él consideraba era el hombre de Dios. Entonces él sale en esta historia y defiende a aquel a quien por muchos años él había servido. A quien por muchos años él le había estado sirviendo. A quien por mucho tiempo lo llamó a él. Y al verlo en peligro, dice la Escritura, que él se lanza, ¿verdad?, contra aquel gigante y lo mata. ¿A qué quiero ir con esta historia, amado hermano? En la vida que nosotros llevamos como hijos de Dios, siempre habrán momentos de cansancio. Habrá momentos en los cuales queremos nosotros retroceder. Habrá momentos en nuestra vida como hijos de Dios que muchas veces vamos a querer darnos por vencido. Pero aunque queramos nosotros darnos por vencido, a nuestro lado tiene que haber un Abisai. Aunque nos sintamos sin fuerzas, aunque nos sintamos cansados, aunque no queramos seguir adelante, al lado nuestro tiene que haber un Abisai. Abisai es aquel hombre que peleó por defender a aquel que había sido llamado por Dios. Aquel que se levantó para defender a aquel que había sido ungido por Dios. Abisai fue aquel hombre que salió a defender lo de Dios. Cuando aquel hombre se sentía sin fuerza, cuando aquel hombre se sentía débil, cuando aquel hombre se sentía cansado, amado hermano, porque eso es algo que a todos nosotros nos llega como hijos de Dios. El cansancio espiritual,
El cansancio, mi amado hermano, es algo que llega a cada persona. Y a todos los que estamos aquí, nadie está exento de eso. Pero damos gracias a Dios, porque en medio del cansancio que podamos tener, puede haber alguien a nuestro lado que está ahí para ayudarnos, que está ahí para levantarnos, que cuando nos mira a nosotros, amado hermano, caídos, no nos va a criticar, no nos va a poner el pie, sino que nos va a ayudar a levantarnos, nos va a ayudar a seguir adelante. Porque como hijos de Dios siempre vamos a necesitar las palabras de alguien. Está la palabra de Dios que nos ayuda. Pero siempre es necesario que haya alguien a nuestro lado, si no la Escritura no fuera claro en esto. Donde Él dijo que necesitaban 2 para calentarse, 2 para caminar. Entonces, Abisai, siendo un hombre que caminó con David, y sabiendo que David había sido como le llaman por ahí, el matagigantes, uno de los que había dado la victoria al pueblo de Israel ante un ejército que estaba temblando. Aunque David había vivido esa experiencia, aunque David era un hombre experimentado en guerra, era ahora el turno de este varón. Tal vez él no iba a defender un pueblo, pero estaba defendiendo a su compañero. Estaba defendiendo a aquel que fue su líder. Y no lo criticó porque se cansó. Y no lo menospreció porque se cansó. Sino que le ayudó. Le echó la mano. Y le ayudó a vencer a aquel gigante. ¿Qué si David, por su experiencia, le hubiera dicho a este hombre, ¿sabes qué? Yo tengo más experiencia que tú. A mis 17 años yo pude derrotar un gigante, tú no has podido derrotar uno. ¿Qué si David se hubiera puesto orgulloso en ese momento por lo que había logrado en el pasado? ¿Qué si David se hubiera levantado con demasiado orgullo en él por su experiencia? Y no dejar que alguien más le ayudara. Y no permitir que Abisai tomara también parte en una experiencia que él tal vez experimentó en algún momento. Amado hermano, muchas veces despreciamos a personas porque tal vez no han vivido la experiencia que nosotros hemos vivido. Porque tal vez no tienen los años o el tiempo que nosotros tenemos en el Señor. Porque tal vez estas personas no han experimentado a Dios, por así decirlo, como nosotros lo hemos experimentado en algún momento. Pero usted y yo no debemos de menospreciar a nadie, porque Dios usa a quien Él quiere usar. Cuando Moisés subió al monte y estaba la batalla de Josué con los amalecitas, dice que subió ¿quién? Aarón y Hur. De Aarón todos sabemos que Aarón, sacerdote de Israel. Moisés, el hombre ungido, el hombre llamado por Dios, el hombre con experiencia. Pero de Hur,
¿Qué la Biblia nos habla acerca de Ur? Solamente conocemos de él como aquel que le ayudó a Moisés en algún momento a levantar las manos para que un pueblo saliera victorioso. Es lo único que tal vez conocemos acerca de este varón, que no tenía tal vez alguna identidad en el pueblo de Israel, que tal vez no tenía ningún llamamiento en el pueblo de Israel, que tal vez no hablaba con Dios como Moisés hablaba, que tal vez no fue llamado amigo de Dios como Abraham, pero estuvo en el momento para ayudar al hombre de Dios. Estuvo ahí para levantarle las manos a aquel cuando se cansó. ¿A qué yo quiero ir, mi amado hermano? Que muchas veces usted y yo podemos menospreciar a alguien porque no tuvo esa experiencia que nosotros tuvimos. Pero pueden ser personas que Dios puede utilizar en algún momento de nuestra vida para que nosotros también levantemos manos y sigamos hacia adelante. Pueden ser personas que Dios utilice de alguna manera para ayudarnos a nosotros. Y así sucedió con Abisaí. Tal vez su experiencia había sido con David, ¿verdad? En algún momento de su vida, teniendo victoria contra sus enemigos, pero nunca derrotando a un gigante. Pero él toma el lugar para defender al hombre de Dios. Cuando el gigante se levantó para matarlo, Abisaí lo defendió. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener como iglesia. Esa es la actitud que usted y yo debemos de tener, amado hermano. Si alguien está pasando por alguna necesidad, no critiquemos. Si hay alguien pasando por algo difícil en su vida y usted lo sabe, pues es tiempo, es momento de que le ayude. ¿Sabe algo? Yo no pregunto. A veces yo no pregunto por qué de esto o qué pasa con esto. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, si yo no voy a ayudar, mejor no quiero saber. Si yo no voy a dar un consejo, mejor me quedo sin preguntar, aunque tenga la curiosidad, pero no pregunto. ¿Por qué? Porque no voy a servir. Si solamente voy a preguntar por curiosidad, si solamente voy a preguntar y no voy a ayudar, ¿de qué me sirve saber? Pero si con lo que yo sé de alguien le voy a ayudar, pues qué bueno. Porque para eso ha sido llamada la iglesia. La iglesia ha sido llamada para restaurar, amado hermano. La iglesia ha sido llamada para levantar al caído. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a salvar las almas y a levantarlas y a enseñarles, no para pisotear ni para señalar a nadie. Hemos sido llamados a restaurar. Eso fue lo que Jesús hizo cuando caminó en esta tierra. Eso fue lo que Jesucristo nos enseñó en las Escrituras. Entonces Abisaí viene y defiende al hombre de Dios. Se pone en el lugar de él. Lo defiende. Y libra la vida de David. Porque en el momento, mi amado hermano, que el enemigo va a atacar a nosotros, no va a ser cuando usted está bien. No va a ser cuando usted se siente fuerte. No es cuando usted, amado hermano, se siente que es el superhombre o la supermujer. El enemigo va a atacar en el momento cuando usted más débil o más cansado espiritualmente está. En el momento cuando usted tal vez
se ha descuidado de su relación con Dios, de su caminar con el Señor. Pero hay algo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que Él se iba, pero que enviaría ¿qué? Su Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? ¿O qué sucedió en el día de Pentecostés? Dice la Biblia que se reunían, ¿verdad? De casa en casa. Y compartían los unos con los otros. Compartían el pan, o sea que comían en las casas. Oraban juntos. Esto es una señal de unidad. Es una señal de que en el día de Pentecostés estaban todos unidos, en un mismo sentir, dice la Biblia, y en un mismo pensar. Todos pensaban y sentían lo mismo. Estaban unidos. Entonces, para que usted y yo podamos librar nuestras batallas, para que usted y yo salgamos adelante como hijos de Dios. Muchas veces podemos pensar, yo solo puedo. Y sí hay batallas personales que nadie nos puede ayudar. Pero hay batallas en las cuales necesitamos la ayuda de alguien. Hay batallas en las cuales necesitamos que alguien nos escuche. Que alguien tal vez venga a nosotros y nos dé una palabra y nos diga, hermano, hay que seguir adelante, hermana, échele ganas. Hay batallas en las cuales necesitamos a Abisaí a nuestro lado. Pero también damos gracias a Dios por su Santo Espíritu que Él dejó en medio nuestro, porque Él es el que nos da a nosotros la fuerza. Él es, mi amado hermano, el que nos impulsa a nosotros a seguir adelante. En los momentos más difíciles de nuestra vida que tal vez podamos estar pasando, el Espíritu Santo también está de nuestro lado. Y la palabra de Dios, la cual el Señor nos ha dejado para que caminemos conforme a lo que está escrito en ella. Entonces, cuando miremos a alguien que tal vez esté flaqueando en su fe, que en algún momento de su vida tal vez se siente débil, porque todos, no me vaya a decir que no, en algún momento de nuestra vida cristiana, por más espiritual que tal vez nos sintamos, pasamos por necesidad. ¿Quién era David? David era rey. Lo consideramos sacerdote, ¿verdad? Fue el hombre ungido por Dios. El hombre que dice la Escritura fue conforme al corazón de Dios. Pero aún así se cansó. Siendo el hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue Moisés? El hombre que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con alguien más, dice la Escritura. Pero aún así, levantando sus manos, se cansó. Y necesitó de un Ur y de un Aarón que le ayudara. No se sintió el superhombre por sus experiencias, siendo él el hombre que hablaba cara a cara con Dios.
Siendo David el ungido por Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, en algún momento de su vida necesitó de alguien a la par de él. De alguien que le ayudara. Por más experiencia que usted y yo podamos tener en Dios, siempre vamos a necesitar del Espíritu Santo primeramente, pero también de alguien que nos ayude. De alguien que esté ahí y que tal vez nos escuche. De alguien que tal vez esté ahí y nos consuele en algún momento. Que nos proteja. Aunque Dios es el que siempre nos guarda, pero siempre necesitamos de alguien. Entonces, Abisai, con ese carácter que él tenía, con esa, porque yo lo veo a este hombre, era aventado, mi amado hermano. A él no le iba a importar cortarle la cabeza a Saúl, al rey de Israel. Ahí lo tenía, estaba dormido en la cueva, ¿verdad? Andaba con David y le dice a David, mira, ahí está. Aquí está tu enemigo, tu perseguidor. Hay que darle arranque de una vez. O sea que este hombre tenía un carácter, mi amado hermano, fuerte. Era aventado. No le iba a importar si se le iban a aventar los otros guardias que estaban ahí con Saúl. Pero él sabía y entendía quién era David. Sabía que tenía que defenderlo a capa y espada. Sabía que tenía que proteger a aquel hombre que había sufrido como él. ¿Por qué? Porque andaba huyendo, David andaba huyendo, él también andaba huyendo. Yo no sé si este hombre era de aquellos que llegaron con David a la cueva cuando se sentían, dice la Escritura, desconsolados, endeudados y que estaban, mi amado hermano, siendo también perseguidos como David. Yo no sé si este hombre era de aquellos, pero se apegó tanto a David. Amó tanto a David que fue capaz de defenderlo. Y yo quiero que usted me entienda en esta tarde, mi amado hermano, que el amor que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, del amor de Dios hacia cada uno de nosotros como hermanos que debemos de tener como hermanos, no podemos ver al que tenemos a la par como nuestro enemigo. No podemos ver al que está a nuestro lado como nuestro enemigo. Es nuestro hermano. Necesita de nuestra ayuda. Necesita, mi amado hermano, que le extendamos la mano en el momento de la necesidad. Es nuestro hermano. ¿Por qué entonces yo voy a ser un fariseo y agarrar piedras y apedrear? Porque tal vez el primero que necesita ser apedreado soy yo. Si vamos a hablar en el peso, ¿verdad? Puede ser, yo no estoy diciendo que sí. Pero, amado hermano, este hombre caminó con David, anduvo con David, sufrió con David, siendo él perseguido también. Cuando David estuvo en el reino, David lo pone como uno de sus valientes. Y yo no sé si este hombre pueda ser, yo no lo he leído, pero pueda ser que haya sido uno de aquellos tres que cuando David dijo en aquella cueva que quería beber del pozo, dice la Escritura que aquellos tres fueron e irrumpieron en el campamento del enemigo.
tan solo por querer agradar el corazón de David, siendo David alguien que no estaba en el reino todavía. Siendo David aún alguien que estaba siendo perseguido. Yo no sé si Abisai fue ahí entre medio de esos tres. Pero qué valentía y qué valor, mi amado hermano, de este hombre. ¿A qué lo quiero llevar a usted en esta tarde? ¿A qué lo quiero llevar a usted hoy, en este día? Porque hay gigantes, mi amado hermano, que se pueden levantar contra alguien. Y que lo quieran tal vez ver derribado en algún momento. Pero tiene que salir alguien a la defensa de aquella persona. Tiene que salir alguien a la ayuda de aquella persona. La iglesia, escuchaba a un pastor decir esto, es el peor ejército que hay. Porque deja morir a sus soldados en el campo de la batalla. Y muchas veces eso sucede en el cristianismo, amado hermano. Cuando vemos a alguien caído, en vez de levantarlo, lo pisoteamos aún más. En vez de ayudarle y a orar por él, por la restauración de esta persona, empezamos nosotros a criticar. Empezamos nosotros a hablar. Pero ¿qué es lo que yo quiero poner en su corazón en este día? Que usted sea uno de esos valientes y se levante para defender a aquella persona que tal vez en algún momento está pasando por una necesidad. Que sea usted aquel valiente que se levante y diga, yo voy a pelear a tu lado. Tal vez los otros no conozcan lo que tú estás pasando, pero tú que has tenido la confianza conmigo, te voy a ayudar a orar. Te voy a ayudar a seguir adelante. Te voy a ayudar aconsejándote. Porque sabe algo. Así como tal vez aquella persona es débil en algo, yo también soy débil. Y si yo le ayudo en su debilidad, lo que tal vez para él o ella es debilidad y para mí es fortaleza, le va a ayudar. Y si ella es fuerte o él es fuerte en algo, ella o él me puede ayudar a mí en lo que yo soy débil. Por eso dos son mejor que uno. Dos son mejor que uno. Jesucristo lo dijo. Pero ¿sabe también el problema de nosotros como iglesia? Es que muchas veces no queremos reconocer que necesitamos de alguien. Jesús en algún momento le dijo a sus discípulos esto: crucemos al otro lado. Así de fácil se oye, crucemos al otro lado. Sus discípulos no sabían lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Mas sin embargo, estando ellos en medio del mar, dice la Escritura que vino una tormenta. ¿Y qué hacía Jesús? Dormido. Estaba durmiendo, descansando. ¿Por qué Jesús descansaba en medio de una tormenta? ¿Por qué Jesús, amado hermano, no se aceleró o no se amedrentó o no se puso como gallina, ¿verdad? Usted sabe, la gallina cuando pone un huevo se pone bien loca. Ya vemos cristianos así que por una media cosa nos ponemos muy locos. Por un huevo. ¿Por qué Jesús, mientras estaba en la barca, estaba bien relax, bien tranquilo?
Y sus discípulos, maestro, despierta que perecemos. Jesús había aprendido a descansar en Dios. Jesús había aprendido a confiar en su Padre Celestial. ¿Por qué me despiertan? ¿Por qué me despiertan? ¿Por qué no tienen confianza? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no creen? Descansen, tranquilícense. Yo les dije, crucemos al otro lado y vamos a llegar. Confíen, tranquilos. Amado hermano, a veces cuando estamos en medio de la tormenta, ¿qué es lo que sucede? No aprendemos a confiar y a descansar en Dios, sino que nos alocamos mucho y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y queremos, mi amado hermano, poner nosotros las manos en las cosas cuando Dios ya nos dijo, crucemos al otro lado. Y nuestra confianza tiene que ser, si el Señor me dijo que voy a llegar, es porque voy a llegar. Él no me dijo que iba a pasar pruebas y luchas. Lo que Él me dijo es que iba a llegar, así que yo voy a caminar y voy a confiar en Él. Y voy a descansar en Él. Amado hermano, el problema de David había sido ese. Nuestro pastor hablaba hoy del descansar literal, ¿verdad? ¿Cómo se debe de hacer en nuestra escuela dominical? Apague el celular, no tenga televisor en su cuarto, no tenga luces de reloj en su cuarto, descanse. Así decía nuestro pastor. No Facebook en la noche, antes de dormir. Pero mi amado hermano, muchos de nosotros, ese ha sido nuestro problema. Que no hemos aprendido a confiar en Dios. No hemos aprendido a descansar o a confiar en nuestro Padre Celestial. Y cuando llega una situación difícil a nuestra vida, nos alocamos. Somos como la gallina sin cabeza que no sabemos para dónde vamos. Y hacemos aquí y hacemos allá y lo uno y lo otro y no hallamos el camino. Pero aquel que confía en Dios, dice la palabra, tendrá fuerzas como las del búfalo. Aquel que ha aprendido, mi amado hermano, a confiar en Dios, será fortalecido por Él. Vendrá la tormenta, se levantarán tal vez los gigantes, vendrán las situaciones difíciles para su vida, pero el que tiene fe en Dios, nada de eso lo amedrenta. Por eso, mi amado hermano David necesitó de un Abisai. Porque se cansó, porque se debilitó, porque habían peleado tal vez demasiado. La vida de David corrió peligro por esto. Mi amado hermano, tenemos que aprender, usted y yo, a confiar en Él, a esperar en Él. Sé que hemos hablado muchas veces acerca de Jacob, el que luchó con el ángel, ¿verdad? Y hemos dicho, pelea por lo que tú quieres, sí. Pelea por tus convicciones, sí. Pero mi amado hermano, como me dijo una persona, tenemos que saber qué batalla estamos peleando. Porque nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha, amado hermano, es contra huestes espirituales. Y a veces pensamos que las luchas son con el hermano de la par. Y nos levantamos contra el hermano.
Escuchaba a alguien, un joven en esta tarde, yo no voy a decir quién es, pero me contaba cómo sus hermanos peleaban. Y yo le pregunto, ¿cuando estabas de esta edad o más pequeño? No, cuando estaba de la edad de fulano de tal, me dijo. Pues eso es normal, porque como hermanos de una edad de 10, 12, 13 años siempre hay peleitos, ¿verdad? Siempre hay pleito entre hermanos. Pero ¿qué sucede? Que aunque hayan diferencias como hermanos que tal vez seamos, al final del día nos reconciliamos. Al final del día nos volvemos a abrazar. Pero habemos algunos que la agarramos contra el hermano y no le hablamos. Y como que fuera nuestro enemigo, ni siquiera la mano le extendemos. Ni siquiera un Dios le bendiga o un Dios te bendiga. Pero somos redimidos con la sangre de Cristo. Pero hemos sido lavados y vamos para el cielo con Jesucristo. Amado hermano, las cosas no funcionan así. Tenemos nosotros que como hijos de Dios, en realidad, vivir esa vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra del Señor me enseña a mí no a perdonar a mi hermano, sino a perdonar a mi enemigo, al que yo considero enemigo mío. Y la palabra de Dios es clara. Porque dice, ¿verdad? Jesucristo dijo, si tu enemigo te pide una capa, dásela. Si te pide de comer, dale de comer. Si te pide que lleve su carga una mía, llévala dos mías. Haz mucho más de lo que tu enemigo te pide por él, para él. Y muchas veces somos como no queremos, ¿verdad? Ceder. Pero es la palabra de Dios. Y amado hermano, el obedecerle es muy duro. Los discípulos le lo dijeron, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? ¿Quién? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Se quieren ir vosotros también? ¿Se quieren ir? Porque la palabra es dura. Pero aún así, ellos sabían que Él es el camino, la verdad y la vida. Amado hermano, no podemos nosotros comportarnos con una actitud de esa manera. Entendamos la necesidad del otro. Entendamos lo que mi hermano o mi hermana necesita. Que tal vez no es vestido, tal vez no es un carro, tal vez no es dinero. Más que eso, hay una necesidad espiritual en cada uno de nosotros. Más que el vestido, más que un carro, más que el dinero, más que un trabajo, hay una necesidad en cada uno de nosotros, y eso es en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Amado hermano, entendamos esa necesidad y seamos partícipes de la necesidad de nuestro hermano. Llevemos las cargas los unos de los otros. Si queremos ver derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, mi amado hermano, tenemos que compartir los unos a los otros. Eso sucedía en el Pentecostés. Iban a las casas y compartían. Y yo no sé si tal vez tomándose un cafecito caliente, a los que nos gusta el café, ¿verdad? Con una concha o con un francés, ¿verdad? Ahí. El que no sabe qué es francés, le voy a traducir al mexicano, el bolillo. O el virote, dicen algunos por ahí. Yo no sé, tal vez estando ahí, compartiendo el café, compartiendo la comida,
Alguno de los que estaban ahí, hermanos, yo tengo una necesidad. Tuvo que haber pasado, ¿sí o no? Hermano, yo quiero que oren por mí porque en mi casa está sucediendo esto y lo demás. Y oraban los unos por los otros y el Espíritu Santo de Dios se derramaba. El Espíritu Santo de Dios se movía. ¿Por qué? Porque se conocían. Sabían, mi amado hermano, cuál era la necesidad del otro. Y no lo conocían para criticar o para pisotearlo o para decirle, mire la hermana o el hermano, qué falta de fe la que tiene. No, era para ayudarle. Era para decirle, aquí estamos para orar por ti. Amado hermano, muchas veces eso es lo que falta dentro de la iglesia. Muchas veces eso es lo que falta dentro de nosotros, que tengamos la confianza de acercarnos a alguien y decirle, hermano, quiero que ore por mí porque tengo esta necesidad. Hermano, quiero que ore por mí porque yo necesito de esto. Porque más que el vestido, yo creo que todos nos tenemos buena ropa, ¿verdad? Nos vestimos bien. Más que un buen carro, porque todos aquí, la mayoría, tenemos un vehículo en que nos podemos transportar. Más que una casa, todos lo tenemos. Es una necesidad espiritual. Y aquí estamos como iglesia, o hemos sido llamados como iglesia a restaurar y a cambiar esas vidas. Y el Espíritu Santo de Dios, no yo, no el pastor, no nadie, el Espíritu Santo de Dios es el único que puede hacer las cosas. ¿Por qué no acercarnos a Él? ¿Por qué no venir a aquel que va a estar siempre dispuesto a nuestra vida? A aquel que lo dio todo por nosotros, a Jesucristo. Y a venir a sus pies y rendirnos a Él. Hay un canto que dice, yo me rindo a Él, ¿verdad? Todo a Cristo yo me entrego. Y mire, hermano, aunque muchas veces sintamos como que Dios no nos oye y como que Dios no escucha nuestra oración, Él está ahí. Él está ahí para ayudarnos. Es necesario que usted y yo vengamos al altar del Señor y presentemos nuestra vida delante de Él y le pidamos de sus fuerzas. David, vuelvo y repito esto, David, con todos los títulos que David podía haber tenido en ese momento, con todo lo que tal vez él pudo haber alcanzado durante todo su reinado, se cansó, se acabaron sus fuerzas, su cuerpo, su vida no respondió o no respondía con la misma fuerza de antes. Aunque había tenido tantas experiencias, aunque había alcanzado tanto en Dios, aunque había tenido tanto, amado hermano, se cansó. Y eso es algo que a todos nosotros nos llega. Le quiero contar esto. Yo tengo, para todos ya lo saben, mi baby, la recién nacida. Y esta tarde, antes de venir a la casa, a la iglesia, ella estaba dormida.
mi esposa tranquila. Pero de repente vino a mí algo. Mi niño ya había salido al carro con mi cuñado y mi mamá, adelante de mí. Algo que yo no le dije a nadie, ni a mi esposa. Pero llegó esto, no quiero ir a la iglesia. Pero no como algo que a veces me llega porque estoy cansado físicamente, sino algo que me llegó aquí, a mi, como a mi espíritu. Y no era porque me quería quedar cuidando a la baby o cuidando a mi esposa, no era nada de eso, sino algo que me llegó diciéndome, no quiero ir, no quiero ir. Y eso es algo, mi amado hermano, que creo que en algún momento a todos, en algún momento de la vida nos llega. Yo no estoy hablando, como les digo, no quiero ir porque estoy cansado del trabajo, no. Sino algo más, algo que nunca en mi vida, en mis 34 años de edad había sentido. Y aún así, pues ya había salido mi mamá, ¿verdad? Con mi cuñado y mi niño. Salí yo para el carro. Y eso se disipó, gracias a Dios. Pero ¿cuántos en algún momento de nuestra vida hemos desistido en el Señor? Y hemos dicho, ¿para qué sigo? ¿Para qué peleo? ¿Para qué continúo? Si en la iglesia siempre es lo mismo. Los hermanos me critican. Los hermanos siempre están hablando mal. Las personas siempre están haciendo otras cosas. Y muchas veces nos enfocamos en los demás, ¿verdad? Nos enfocamos en las debilidades de los otros. Nos enfocamos en lo que tal vez en algún momento nos dijeron. ¿Nos dañó? Sí. ¿Nos lastimó? Claro que sí. Pero ¿sabe algo? Aunque tal vez las palabras no se las lleve el viento, sino que hieren nuestro corazón y se quedan muchas veces impregnadas en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios siempre está para restaurar. El Espíritu Santo de Dios está siempre para dar fuerza. El Espíritu Santo de Dios, por eso es reconocido en la Biblia o es representado en la Biblia como agua. Porque ¿qué es lo que hace el agua, amado hermano? No solamente sacia su sed, pero también le da fuerza. Y hemos predicado y hemos enseñado, el ser humano puede vivir sin comer, pero no sin agua. Y el Espíritu Santo de Dios es esa agua de vida que da la fuerza al que está cansado, aquel que se encuentra débil. Por eso Jesucristo dijo, yo soy esa fuente de agua vida. Que aquel que se acerca a Él, de su interior correrán ríos de agua. Amado hermano, tal vez no podamos confiar en nadie aquí dentro de la iglesia, pero podemos confiar en el único que no nos ha fallado y su nombre es Jesús. Tal vez no podamos tener la confianza de acercarnos a alguien por pena,
pero tenemos a quien acudir en ese momento de debilidad. Póngase de pie en esta hora. Incline su rostro ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, oh Dios, que tú eres real. Que tú eres verdadero. Que todo, Señor, mana de ti. Dios de la gloria, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios. Espíritu Santo, sé tú nuestra fortaleza. Sé tú nuestro guía. Sé tú nuestro sostén. En los momentos, oh Dios Santo, más débiles. En los momentos, oh Padre Celestial, cuando más necesito. Ministra mi alma, oh Dios, y mi corazón. Oh Espíritu Santo. Venimos, oh Dios, ante tu presencia en esta hora. Pidiéndote, Señor, que nos des la fuerza. Que nos des, Padre Celestial, de tu guianza. A ti acudimos, oh Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, oh Rey. Levante sus manos y adore el nombre del Señor en esta tarde. Y que sea el Espíritu Santo quien ministre nuestros corazones. Oh Dios Santo, en tu nombre, oh Rey soberano. Poderoso tú eres, oh Dios. Me llama la atención lo que este hombre dijo, Abisai. Y esto va para los jóvenes, la nueva generación.
Él pudo haber dicho, bueno, tú eres experto en usar la espada, ¿qué te pasa hoy? Tú has sido ejemplo matando gigantes, ¿qué te pasa hoy? Y pudo haberse quizás reído de él, pero no lo hizo. Entró a ayudarlo. Generación nueva en el Evangelio. No critiques a los ancianos, los que han estado en la batalla por mucho tiempo. Cuando ves que cometen algún error con las escrituras o hay cosas que quizás no puedan ya hacer, entra a su auxilio, apóyale. Y una cosa que se tiene que entender, le dijo, no saldrán más a la guerra, porque si salen, se va a apagar la lámpara de Israel. ¿Qué es lo que quiso decir? Ya no puedes salir físicamente, ya no eres el mismo de antes, no tienes la fuerza, el empuje de la juventud. Pero tú, aunque no puedas ya físicamente, las fuerzas ya no son iguales, pero eres una lámpara que ilumina, que instruye la nueva generación que viene. Mis amados, quizás estamos en el atardecer de la vida. Ya no echamos espuma cuando predicamos, cuando estábamos jóvenes. Quizás ya no tenemos aquella fuerza que teníamos en las vigilias. Ya no tengamos aquel empuje. Pero tenemos la experiencia y el conocimiento que puede ayudarle a la nueva generación que no sabe muchas cosas que hay en la batalla espiritual. Por eso los jóvenes, la nueva generación entienda y los que estamos ya veteranos en la batalla entendamos a la nueva generación. Pero quiero hacer un llamado en este momento. Hay alguien que se siente cansado, alguien que necesita el aliento de Dios. Yo le invito a que venga al altar. No venga el hombre, sino que es delante de Dios y decirle, yo sé que estás aquí, Señor, alienta mi alma. Hay alguien, yo le invito, alguien que necesita el consuelo, la fuerza de Dios. Es Dios el que hace las cosas y no el hombre. Alguien más. Voy a pedir a mis amados. Alguien más. Dios te bendiga. Alguien más. ¿Ya nos dieron corte de la transmisión? ¿Todavía? A los que nos están mirando. Yo sé que hay situaciones que quizás digas, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Estoy cansado. Estoy cansada de luchar. En este momento ahí donde está, pueblo, oremos por la gente que nos está mirando, nos está escuchando. Ahí donde estás, dile al Señor, ayúdame, te necesito. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por aquellos que están pasando diferentes circunstancias, problemas financieros, físicos, espirituales, y necesitan en este momento que tú los toques. Pon tu mano sobre de ellos. La paz de Jesús venga sobre de ellos. La paz que
sobrepasa todo entendimiento, venga sobre de ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Él está contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibe la fuerza. Recibe ese consuelo, esa dirección. Vamos a extender nuestras manos a los hermanos que están acá.